Tenemos a María Teresa Segada, quien será la primera ponente. Ella es socióloga con maestría en Ciencias Políticas y doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales de Chile. Integrante del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, así como en el programa de posgrado en la Universidad Privada de Bolivia. Ha escrito diversos libros y artículos en revistas especializadas en ciencias sociales y políticas. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a María Teresa Segada, quien expondrá el tema La democracia desde los márgenes. Adelante, Teresa. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación que nos han hecho para venir a participar desde otros lugares de Bolivia también y poder abrir el debate sobre lo que está sucediendo en Bolivia hoy día con estas transformaciones que anunciaban los conferencistas anteriores. Yo voy a hacer una apertura del tema para posicionar la problemática política y institucional y social de Bolivia que nos está poniendo hoy frente a un nuevo desafío. Para comenzar, esta elección a la que vamos a enfrentarnos dentro de 2 meses nada más, es una elección distinta a las 2 o 3 anteriores porque nos pone, yo creo, ante un escenario de cierta incertidumbre. Hay un teórico de la ciencia política que dice la regla de la democracia es certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Y esa premisa en realidad casi no se ha estado cumpliendo en Bolivia, porque en Bolivia lo que teníamos un poco era lo contrario, una incertidumbre en las reglas y una certeza en quién iba a ganar las elecciones. En esta elección próxima hay ciertamente una incertidumbre en las reglas, pero también hay una incertidumbre en los resultados y quizás esa es la novedad de alguna manera de este próximo proceso electoral. Lo primero que quisiera reflexionar con ustedes es que hay una crisis muy fuerte del sistema de partidos en Bolivia. Los partidos como organizaciones, como estructuras, como funciones, están en una profunda crisis. Si ustedes se fijan, y les voy a mostrar en un momento, el tipo de partidos que hoy tenemos para enfrentar esta elección son partidos muy venidos a menos y que prácticamente en muchos casos se han reducido a una sigla partidaria. Los partidos son absolutamente necesarios para la democracia. Llámense partidos, movimientos, lo que quieran, no importa. Hoy se llaman organizaciones políticas de acuerdo a la nueva ley, pero necesitamos estructuras de mediación para poder acceder al poder ahora sí mejor. Para poder acceder en los marcos de la democracia, es decir, no es posible que un ciudadano como cualquiera de ustedes o yo diga voy a ser presidente y me voy a inscribir al órgano electoral, ¿no es cierto? Necesitamos una institución que nos respalde. Y las democracias funcionan con esa lógica desde el inicio del Estado moderno. Pero estas instituciones han entrado en crisis, no solamente en Bolivia, sino también en países de América Latina, incluso en Europa. Ustedes han visto la emergencia de estos liderazgos personalistas que han surgido con discursos bastante críticos, bastante llamativos, ¿no? Y que se han posicionado casi de manera personal en la política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para esta elección próxima y en general en el escenario latinoamericano, si ustedes quieren? Primero, hay una emergencia dentro de los partidos o organizaciones de identidades personalistas. Quienes más importancia tienen en una propuesta política son los líderes, ¿no? En este momento hablamos más de líderes que de los partidos que los están respaldando, ¿no? Pero este fenómeno del personalismo en la política no se presenta solo a nivel de los líderes principales. Si ustedes se fijan en el Parlamento actual, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, también hay personalismos que están ocupando esos espacios, ¿no? Se han distanciado de las organizaciones políticas que los llevaron y están actuando de manera personal. Es un crecimiento propio de estos personajes que pueden pasar además de un partido a otro sin mayor problema. Entonces el líder se ha vuelto en este escenario el mediador más importante, ¿no? El que hace las alianzas, el que genera lealtades, el que establece relaciones de intercambio político con la sociedad.
Este concepto de intercambio político que viene de un teórico italiano que es Rusconi es muy interesante para entender la política en Bolivia, porque en Bolivia estamos funcionando a través del intercambio. Si ustedes analizan el partido, por ejemplo, del Movimiento al Socialismo, su presencia en el escenario, digamos, la reproducción de su poder en el escenario político, en gran medida se explica por esta gran capacidad de intercambio que tiene con los sectores sociales. Apoyo político, lealtad, a cambio de obras de infraestructura, de sedes para las organizaciones, de beneficios para los sectores. Entonces es un elemento que se ha posicionado muy fuerte en la política boliviana, que también en algunas ocasiones deriva en un fuerte prebendalismo material y en otros en un intercambio más bien de tipo simbólico, ¿no? La fe, la creencia en el candidato. Entonces, lo que está funcionando en Bolivia hoy día, casi reemplazando a los partidos, es esta fusión entre el líder y un pequeño grupo que toma las decisiones más importantes de la organización y que moviliza a la sociedad, ¿no? Y define esta relación entre yo y el otro. Lo que se ha perdido, lamentablemente, y ojalá volvamos un poco a reconstruir en algún momento, son las estructuras partidarias, ¿no? Donde se elegía a los líderes, donde se intentaba una institucionalización interna, ¿no? Y también hay una gran crisis de los programas políticos. Fíjense ustedes que antes, estoy hablando de hace unas 2 décadas atrás, los partidos se esforzaban mucho en elaborar grandes programas de gobierno y, como decía el señor conferencista que nos antecedió en la palabra, hay una crisis de atención. A nadie le interesan ya hoy los grandes programas, nadie se lee un programa de 30 páginas, nos interesan las ideas fuerza. ¿Qué dice este candidato sobre el tema de género? ¿Qué dice sobre la violencia y la inseguridad? O sea, no estamos ya en esa era de los grandes programas de los partidos. Entonces la política también de alguna manera se ha ido vaciando de contenido a estos mensajes cortos, ¿no? Y los partidos se han vuelto como escenarios para capturar el poder. Yo diría un pequeño apunte sobre la elección próxima. En esta crisis de programas y de contenido, lo que tendremos, y está muy fuertemente posicionado hoy día en el debate, en esta elección es una suerte de elección plebiscitaria, donde se están disputando visiones de democracia, ¿no? Una visión articulada a la defensa del voto, del 21F, de la institucionalidad, versus una versión de democracia ligada al participacionismo, al liderazgo histórico del actual presidente. Entonces son 2 visiones confrontadas que estarían disputándose este escenario. Este es un mapa muy cortito de los partidos, de la cartografía de los partidos habilitados hoy para los comicios, y si ustedes se fijan, lo que tenemos es un partido que lo podríamos llamar más bien movimiento político, que es el MAS, porque es un partido fuertemente anclado en sindicatos básicamente campesinos, que son los que le dan su sustento. Es una figura muy atípica de organización política, no es replicable, digamos, ¿no? O sea, es más o menos única en la historia reciente. Tenemos, por otro lado, partidos que tienen una historia orgánica y candidato propio. En realidad, a esta lista está aquí el Movimiento Demócrata Social, que es un partido que ustedes saben más que yo en Santa Cruz, primero de carácter regional, luego ha dado un salto nacional y tiene un candidato que proviene de su propia organización, que es el señor Ortiz. Tal vez en esta lista podía haber entrado también Unidad Nacional si se hubiera presentado a las elecciones, ¿no? Partido estructurado con un candidato propio. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de las opciones que tenemos para esta próxima elección son siglas históricas con líderes que tienen peso personal propio. Nadie sabe exactamente si el FRI está apoyando o no a Mesa, qué importancia tiene este partido en la historia. No, interesa el candidato Carlos Mesa, que ha adoptado una sigla histórica que es el Frente Revolucionario de Izquierda, pero el partido en sí no es el peso más importante en este momento. Y lo mismo pasa con el señor Cárdenas, que tiene una trayectoria personal propia, como ustedes saben, y que está yendo articulado a una sigla prestada, si ustedes quieren, que es UCS, ¿no? Lo mismo pasa con Lema, que es un joven activista de Tarija, no es un candidato histórico que ha surgido de las bases del MNR, sino que se ha articulado también de manera bastante artificial con este partido. Y lo mismo estaría sucediendo con el PDC. Bueno, antes estaba aquí Paz Zamora de candidato, ahora están viendo a qué candidato van a llevar. Parece que el señor coreano todavía no se ha definido muy bien.
Pero en todo caso, no es el Partido Demócrata Cristiano con un líder histórico el que está yendo a esta elección. Es otra vez un ensamblaje muy artificial entre el líder y una sigla que le permite habilitarse. Y tenemos una pequeña lista de partidos recientes de carácter local, como el Frente para la Victoria, PAMBOL, ¿no?, que son partidos nuevos, y el movimiento Tercer Sistema. Pero esa es la realidad que tenemos para las próximas elecciones. No son partidos como aquellos de los años 80 o 90, donde se podía identificar al líder, a su tendencia, a sus alianzas, ¿no es cierto? Realmente hay un cambio importante que hay que mirar en Bolivia. Y quizás para reforzar esto, mirar un poquito, comentarles la cantidad de militantes que tienen estas organizaciones, ¿no? Si se fijan en este cuadro, obviamente el Movimiento al Socialismo tiene casi 1 millón de militantes, y esto funciona por esta articulación orgánica que tiene el partido con los movimientos sindicales en Bolivia. En muchos casos campesinos, pero también hay organizaciones que se han ido plegando al MAS, ¿no?, como los gremiales, los comerciantes, en algunos casos la Central Obrera, pero que son organizaciones también tomadas por el poder, ¿no?, divididas en muchos casos para poder lograr esta adhesión. Y el segundo partido con cantidad de militantes importante, relativamente importante, es Demócratas, en realidad bajo la sigla del 21F. El resto son partidos que han ido adecuando, o sea, o logrando una militancia forzada prácticamente para poder habilitarse en la futura elección. Y este es un mapa muy rápido, lo voy a pasar, de la distribución territorial de esta militancia, ¿no? Aquí podemos ver la línea bien celeste, digamos la mancha celeste clara, son áreas rurales, y la parte baja de las columnas son las ciudades capital. Entonces aquí, claro, lo que más llama la atención es quizás esta barra del medio donde está el Movimiento al Socialismo, que confirma en este caso que su militancia es básicamente rural. Bueno, ahí está el Frente para la Victoria, pero no le vamos a dar mucha importancia, es un partido muy pequeño y se ha originado en una área rural, entonces por eso tiene esa proporción de militancia rural. El resto de los partidos son básicamente urbanos. Yo lo que quiero explicarles y a lo que quisiera llegar para provocar un poco la discusión o pensar nuestro país de otra manera, es invertir nuestra mirada analítica. En lugar de decir los partidos no son relevantes, los partidos no clasifican o sea, están en crisis, como comencé diciendo al principio, hay que tratar de explicarse por qué esa situación sucede en el caso de nuestro país. Entonces, las características históricas de este país nos han mostrado siempre que los partidos no han sido, sino excepcionalmente, factores importantes en las relaciones de poder. O sea, en otras palabras, en el caso boliviano no podemos hacer análisis político si no nos fijamos en lo que sucede en la sociedad. La Central Obrera Boliviana, como una organización muy poderosa en la historia, ha participado en el campo político siempre de manera determinante. En la época de los gobiernos militares ha sido el contrapoder más fuerte. En otros momentos históricos ha sido tan fuerte que ha logrado cambiar políticas públicas, cambiar ministros, incluso cambiar gobiernos. Y no solamente es la Central Obrera, los movimientos campesinos. Acuérdense de principios de este siglo, la guerra del agua, la guerra del gas. O sea, la sociedad en Bolivia es un actor político relevante que no podemos prescindir de analizarlo cuando miramos la política boliviana. O sea, en la sociedad está el poder de alguna manera y los actores políticos que aparecen necesitan negociar con esa sociedad, necesitan llegar a acuerdos. Entonces, cuando miramos el mapa sociopolítico del siglo XXI, además de estas organizaciones tradicionales como son obreros, campesinos, indígenas, gremios, ¿no?, comerciantes, en fin, han aparecido en este siglo, y creo que ese es el tema que nos convoca aquí en este seminario y que ya lo han empezado a tocar más temprano y vamos a seguirlo tocando con mucha intensidad, identidades sociales emergentes, nuevas identidades. O sea, hay una nueva sociabilidad en nuestro país. De pronto han aparecido en las últimas décadas organizaciones de jóvenes, de mujeres que ya han logrado conquistar muchos derechos, ciudadanos de a pie que responden a las convocatorias que, por ejemplo, se producen a través de las redes sociales. Bueno, en Santa Cruz ayer se suspendió el paro, pero en Cochabamba, en La Paz,
aunque han sido incipientes las movilizaciones, no han tenido un gran impacto, pero eran ciudadanos de a pie los que estaban autoconvocados en las calles, ¿no? Y esto en el mundo ha generado grandes cambios. Deben conocer ustedes el fenómeno de la primavera árabe, de las caídas de gobiernos también en otros lugares de Europa, que se han iniciado con esta protesta ciudadana, ¿no? Gente que se convoca por celular, que participa en las movilizaciones y que es capaz de generar un efecto político importante, ¿no? Ahí están los piqueteros en la Argentina, los sin techo, los pingüinos famosos en Chile, los indignados en España, que han logrado incluso convertirse en un partido político. De alguna manera Podemos fue un reflejo de estas protestas. Entonces, ante esta morfología debilitada de los partidos y las organizaciones sindicales, han emergido los ciudadanos, ¿no? Que además tienen autonomía respecto del Estado y que conviven obviamente con estas otras formas de organización que comentábamos. Entonces, no podemos dejar de mirar en Bolivia estas mutaciones sociológicas, ¿no? Primero, ¿qué características tienen? Son movimientos de rechazo o de negación, ¿no? No queremos Evo Morales, no queremos que se viole la Constitución, no queremos esta política. Son de rechazo a ciertas políticas públicas. O sea, falta transitar de ese rechazo o negación hacia una actitud propositiva, que eso es lo que está faltando. Los temas que movilizan, fíjense ustedes, a la gente hoy día, sobre todo en las redes sociales, no son tanto los viejos programas, las utopías, ¿no? Son más bien temas muy puntuales. El perro pantuque, ¿se acuerdan, no? El perro pantuque, famoso. Luego, bueno, hay otro perro también, Petardo, ¿no? Que tenía muchos adherentes que lo seguían. Los temas de defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia de la mujer, la indignación. O sea, estamos en un momento en que la gente se moviliza por problemáticas de la vida cotidiana. Y son movilizaciones evidentemente parciales y que generalmente tienen un impacto inmediato y se diluyen. Pero vamos a ver más adelante cómo no es que desaparecen del escenario político y además pueden conectarse. Pero en general eso es lo que mueve a la gente. Hoy día, en realidad, la gente toma la palabra a través de las redes sociales y ejerce el poder, porque eso es también hacer política, ¿no? Estas nuevas estructuras que han aparecido, sobre todo en las plataformas, no tienen claramente un liderazgo. Aparecen y desaparecen líderes que se montan más bien sobre la ola de las plataformas, no tienen una estructura, normalmente aparecen distintas voces, ¿no? que se reproducen, no tienen un discurso estructurado. Y un factor bien importante de la política, así como nos hacían notar hace un momento que la atención breve es una clave para entender la política hoy, y no los discursos de 40 minutos que nadie escucha, son las emociones. La política está muy fuertemente movida por emociones. El mensaje directo, ¿no? La indignación, la ira, el anhelo, el deseo, esas cosas son las que hoy están movilizando sobre todo a los jóvenes. Entonces, si los políticos no logran mirar estos cambios sociológicos que han habido en la sociedad, difícilmente van a llegar a los electorados repitiendo los viejos discursos de los años 80 y 90, ¿no es cierto?, que resultan bastante aburridos. Incluso el presidente Evo, que daba discursos de 3 horas, hoy ha reducido un poco sus discursos, seguramente porque ya nadie se queda mirando la televisión, ¿no es cierto? Entonces, hay un nuevo escenario de deliberación y de expresión, ¿no? Que es una suerte de espacio público extendido. Como se decía antes, ya no es solamente la relación emisor-receptor, no es el político que va y da un discurso y la gente escucha callada, puede negar con la cabeza y decir qué desastre o aprobar. En este momento, con las redes sociales, es posible esta interacción, es posible que inmediatamente haya una reacción de quien esté escuchando ese discurso, contesta con un meme, con un comentario, reproduce el discurso si es que le parece que debe ser difundido. O sea, hay una interacción permanente de los ciudadanos que hoy día también tienen la palabra. Y claro, lo interesante en este caso, por eso el impacto en la política, es que hay una vinculación entre los espacios online y offline, ¿no? No es solamente desde el cómodo sillón del ordenador, como dicen algunos teóricos, que la gente reacciona, sino que también sale a la calle, ¿no? Pero claro, son movimientos informales, espontáneos, fugaces, que también esa es su característica. Ha surgido aquí, nosotros nos preguntamos, ¿y de esto tan amorfo, tan diverso, está surgiendo algo, una alternativa? Esa es la gran pregunta.
Y una investigadora de los países árabes que había observado estos ciudadanismos, ella decía, no tenemos respuesta para eso, porque de pronto la gente es capaz de acudir a una plaza pública, hacer una gran revolución y después desaparecer y diluirse, ¿no? No sabemos cuál es el efecto que se está creando. Entonces, en América Latina se ha empezado a reflexionar un poco sobre este tema y se ha empezado a utilizar el concepto de ciudadanismo, ¿no? Un concepto que nos involucra a todos nosotros que estamos en esta sala, que somos ciudadanos de a pie, muchos perteneceremos tal vez a un gremio o tal vez no, pero que nos sentimos convocados por nuestro derecho de vivir en este país, por la información que recibimos y porque el Estado se convierte en un elemento que nos está generando alguna reacción, positiva o negativa. Entonces, se han empezado a generar estos movimientos ciudadanistas o ciudadanos para luchar, por ejemplo, por el mejoramiento de servicios, no tanto para hacer caer gobiernos, sino también queremos mejor servicio eléctrico, que protestamos contra esta política pública concreta, ¿no es cierto? Entonces, este ciudadanismo ha permitido la presencia que hoy está en discusión de un sujeto ciudadano, ¿no? Un sujeto ciudadano nuevo, que puede estar generando un cambio, no solo aquí, como les decía, sino en América Latina. Entonces, esto nos lleva a rediscutir la noción de sujeto, ¿no? Siempre pensábamos que el sujeto era un sujeto histórico, constituido, con un gran programa, con un liderazgo, el que iba a causar una transformación social. Hoy día no sabemos, es posible que ese sujeto pueda ser esta suma de personajes, de multiplicidad de formas, de facetas que tenemos como individuos y que además son cambiantes. Pero ¿qué es lo que nos da una pista de que puede tener un efecto más sostenible y más de largo plazo, que no sea solamente alguien que reacciona con un clic, como decíamos, con un emoticón, o que finalmente apaga su celular y se enoja con una noticia? ¿Qué nos hace pensar que esto que estamos viviendo y que está bulliendo entre nosotros pueda tener algún sentido o algún efecto político? Y en realidad es la conformación de una suerte de nosotros frente a los otros. Hoy día hay muchos sectores, por ejemplo, articulados a partir de esta demanda del 21F, ¿no? Que establece una frontera clara entre ustedes que están transgrediendo la ley y nosotros que defendemos la democracia. O al revés, gente que es afín al movimiento al socialismo dirá esta amenaza derechista, imperialista, frente a nosotros que somos el cambio y somos la descolonización de este mundo, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que en un grupo o en el otro, de pronto esta pluralidad de demandas, de sectores, de ciudadanos que hay, se articulan políticamente detrás de algo y son capaces de cambiar algo. Entonces, está todavía en discusión esta categoría de a ver si somos una suerte de sujetos fragmentados, que nos articulamos en determinado momento, podemos generar un efecto político, pero que al mismo tiempo retrocedemos a nuestra forma de ser o a nuestra naturaleza individual. Entonces, lo que hay en el país hoy son nuevas expectativas, pero solo hay viejas respuestas de los políticos, ¿no? No encontramos respuestas nuevas, ni siquiera formas de hacer política nuevas, seguimos repitiendo los mismos discursos. Entonces, estos sujetos probablemente lo que están generando, y por eso les decía, algo sostenible se está creando allá, es un clima de malestar, de desconfianza, de alguna manera, ¿no? Que puede ser de alguna manera potenciado, ¿no? Entonces, voy a saltarme un poco esto de la tecnopolítica porque es un tema ya para hablar después y simplemente voy a ir cerrando con lo que tiene que ver con el escenario político actual en nuestro país. Necesitamos recuperar el sentido de la representación política. ¿Quién nos representa en Bolivia? Claro, los movimientos sindicales campesinos dicen, Evo es como yo, hay una autoidentificación con el líder, se sienten representados porque es un líder que ha surgido de la pobreza, que ha luchado por los derechos políticos y sociales durante los 80s y 90s y que de pronto han sentido que representaba su sentir. Porque no se olviden ustedes que el presidente ha llegado al poder las 3 veces que ya ha llegado a través del voto, ¿no? Es decir, o sea, hay un sustrato ciudadano que lo sostiene en el poder y se debe mucho
a dos razones. Como les decía, por un lado al intercambio político que se genera desde el poder con los recursos del Estado, obviamente, y por otro a esta autoidentificación simbólica con el líder, ¿no? Pero más allá de esto, la pregunta es, ¿nos representa a todos los bolivianos realmente? ¿Nos sentimos nosotros, tal vez ciudadanos de clase media, representados por este presidente? ¿Quién nos representa? ¿Carlos Mesa nos representa? ¿Qué están representando Ortiz, los otros líderes que aparecen como posibles representantes del país? Entonces, esta pregunta de quién nos representa y cómo nos representa además, nos hace pensar en que en realidad capaz hay que reinventar la forma partido, ¿no? Ya no volver a las viejas estructuras nostálgicas de decir quisiéramos un MNR o un MIR o un ADN, porque eso ya es parte de la historia. Quizás lo que hay que hacer es pensar nuevas formas de convencer a la gente que es necesario participar y no necesariamente detrás de los viejos esquemas, de las viejas respuestas, ¿no? Y también necesitamos cambiar un poco nuestra mente, nuestras maneras de conceptualizar la realidad, porque hoy día tenemos un mundo de diversidad, de pluralismo, de incertidumbres, de temas que entran y salen del escenario, y hay que mirar al país desde esa dimensión plural y distinta. Es un gran desafío desde las ciencias sociales, comunicativas, mirar ese nuevo país, pero es necesario, porque de otro modo no hay respuestas posibles, útiles a la gran expectativa que la gente tiene respecto a lo que puede pasar en su futuro en los próximos años, ¿no? O sea, la invitación es a, lejos de mirar lo normativo, cómo debería ser la política, empezar a mirarnos a nosotros mismos y decir qué ha cambiado en nuestra sociedad y qué formas de representación nuevas necesita esta política para poder volver a darle un sentido a esta acción que ha sido muy devaluada, sobre todo en los últimos años. Muchas gracias.